El protocolo que ahora vamos a ver es el Spanning Tree Protocol. Este protocolo es un protocolo de capa 2 y nos va a servir para evitar loops en la topología de capa 2. El Spanning Tree Protocol tiene un estándar en la IEEE. El estándar es el 802.1d y como les comentaba, para lo que nos va a servir es para evitar loops de capa 2 en la red LAN. Eso nos quiere decir que este es un protocolo de capa 2, esto es muy importante. Ahora bien, ¿para qué nos va a ayudar el Spanning Tree? Como les digo, a nivel general es para evitar loops de capa 2, pero ¿qué pasa si tenemos loops de capa 2? Podemos tener broadcast storms. Esto quiere decir de que un host manda un paquete o un frame, en este caso que es capa 2, a la dirección broadcast, y ese paquete va a estar por la red dando vueltas y vueltas y vueltas si no tenemos el Spanning Tree. Nos puede crear inestabilidad en la tabla de MAC address. Si recuerdan, el switch maneja una tabla de MAC address donde nos dice qué MAC address está en cada puerto. Si tenemos loops y podemos llegar a una misma MAC address por diferentes puertos, el switch no va a saber por cuál de los dos puertos va a mandar ese frame cuando lo recibe. Transmisión múltiple de frames, por lo mismo de que quiere conocerlo por 2 puertos o por 3 puertos, lo puede enviar múltiples veces y esto va a hacer que el host final reciba una copia del mismo frame. Por último tenemos múltiples loops, y esto es un resultado de tener varios loops en la red LAN. A final de cuentas podemos tener no solamente un loop sino varios dependiendo de la topología de la red LAN. Vamos a ver un ejemplo en el siguiente slide para que se vea más claro estos problemas. En este ejemplo tenemos 4 switches y si fijan tenemos 2 computadoras conectadas a 2 switches diferentes. Supongamos que esta computadora se quiere comunicar con esta y manda un frame hacia la LAN. Este switch de aquí, como no sabe por dónde debe de enviar el paquete o el frame, lo envía por todos sus puertos que tiene conectados menos por el puerto que lo recibió. Es decir, va a enviar un frame por aquí, otro frame por acá y otro frame por acá. Después, en rojo está lo que ya vimos. Como este de aquí no sabe cómo llegar, va a hacer lo mismo. Va a enviar un frame por todos los puertos que tiene conectados menos por el que lo recibió. Entonces, lo va a enviar un frame por aquí y otro frame por acá. Este de aquí, que también recibió en la primera vuelta un frame, va a enviar un frame por aquí y otro frame por acá. Este de aquí también va a enviar un frame por aquí, un frame por acá y otro frame por acá. Este ya se va a dar cuenta que lo tiene directamente conectado. Después en amarillo vemos el siguiente paso. Este de aquí volvió a recibir un frame, este de acá, entonces va a volver a enviar, este también va a volver a enviar, este va a volver a enviar y este ya va a enviar 2 paquetes porque le llegaron 2. Y como pueden ver, si no hay una manera de realmente evitar un loop de capa 2, esto se va a multiplicar y va a hacer que la red se sature de frames repetidos. Y eso es nada más un solo frame. Ahora imagínense si mandan varios a la vez. Eso sería un gran problema. Es por eso que existe el Spanning Tree Protocol. El Spanning Tree Protocol nos va a evitar que hagamos este tipo de cosas en la capa 2, de que haya loops de capa 2. Vamos a ver un ejemplo en la línea de comandos para ver cómo se comportan los switch en lo que es la capa 2. Vamos a tener conectado la topología de esta manera, donde la PC1 va a estar conectado al fase Ethernet 08 del switch 1, del switch 1 de la fase Ethernet 02 va a estar conectada a la fase Ethernet 01, y aquí está todo lo demás, todos los demás puertos que van a estar conectados. La PC2 realmente va a ser otro switch, va a ser el switch 5.
y este va a tener una dirección 192.168.1.5. Ahorita como vamos a tener la topología es de que el switch 1 va a tener la dirección 192.168.1.1, el switch 2 va a tener la 1.2, el switch 3 va a tener la 1.3, el switch 4 la 1.4, el switch 5 la 1.5 y el switch 6, que no se ve en este diagrama, va a tener la 1.6, la PC va a tener la 1.7. Los switches tienen la configuración de default, nada más lo único que tiene configurado. Todos están igual. Todo lo único que tiene configurado además de lo de default es el hostname, el enable secret en Cisco. Todas las interfaces están por default, es decir, si conectamos dos switches se va a poner en trunk. La interfase VLAN 1 está dada de alta con las direcciones que les había comentado. La parte de la consola tiene el set timeout 00 y login synchronous, y las líneas de BTN nada más tienen el password y el login. Todo lo demás está por default, como pueden ver, así en todos los switches. Lo primero que vamos a hacer, aquí en la topología no hay ningún loop, entonces vamos a darle un ping a la 192.168.1.5. ahorita estoy en la PC y la PC tiene la 1.7. Le voy a dar un ping a la 1.5, que es la que en el diagrama se veía como la segunda PC. Podemos ver que sí me contesta. Si vemos en el switch 1, podemos darnos cuenta que tiene dada de alta la 1.1 y la 1.7. Si le ponemos show MAC address table, podemos ver que esta MAC address, la 1.7, que termina en DBBC, la conoce por el puerto Fast Ethernet 08, que es donde está conectada la PC. Ahora bien, la 1.5, si le damos un ping, porque todavía no lo conoce en el ARP, a la 1.5, le damos show ARP, nos dice que la MAC address de la 1.5 es la que termina en 4940, y la 4940 dice que la conoce por la fase Ethernet 02, que es donde habíamos dicho que está conectado el switch 2. Voy a darle otro ping y vamos a ver cómo se comporta el procesador. Ese es el otro comando que habíamos visto. Como podemos ver, el procesador no está haciendo mucho, pues realmente no tenemos conectado más que eso y no hay tráfico. Pero yo lo que les quiero mostrar es qué tan diferente se va a mostrar cuando tengamos loops en la red. Aquí voy a dejar un ping extendido y vemos que el CPU realmente no está trabajando mucho. Si nos vamos al switch 2, vamos a ver exactamente lo mismo. Vamos a irnos al switch 3 mejor, que está en medio. Si fijan, tenemos 4% de CPU, que realmente no es mucho. 5%, 5%. Ahorita está el ping extendido todavía. Muy bien. Para crear loops, además de conectar físicamente el loop, tenemos que deshabilitar el spanning tree. El spanning tree está habilitado por default. Vamos a irnos a todos los switches y vamos a deshabilitar el spanning tree para la VLAN 1. El comando es no spanning tree VLAN 1. Vamos a guardar la configuración.
Esto no es nada recomendable, no hay ninguna razón para hacerlo en una red de producción, quitarle el spanning tree, porque van a ver ahorita los problemas que vamos a tener. Esto hay que hacerlo en cada switch. Muy bien, en este momento el spanning tree no está habilitado, pero en estos momentos no vamos a tener problemas porque todavía no tenemos ningún loop en la red. Si aquí le ponemos el mismo comando de showproc CPU, ha aumentado un poco, pero no se ha ido al 99%, por ejemplo. Ahí abajo a 5. Muy bien, vamos a regresar el PowerPoint para que vean lo que vamos a hacer para crear un loop de capa 2. Esa es la topología que ahora vamos a tener, en la que vamos a conectar redundancia entre los switches. Esto en la vida real sí es recomendable el tener redundancia en capa 2, pero para evitar los loops, para eso sirve el spanning tree. No es que no sea recomendable tener loops lógicos, más bien loops físicos en la capa 2. Es recomendable tener loops físicos, que físicamente haya redundancia, pero que lógicamente no se estén usando todos los links para evitar que haya loops en la capa 2. Vamos a cablear esto y vamos a regresar a la línea de comandos. Acabo de conectar los cables que vimos en el slide y podemos ver por lo pronto que nos está mandando mensajes de que una MAC address está flapeando. Esto es básicamente lo que les comentaba, de que ahora como recibe paquetes del mismo source por diferentes puertos, ya la MAC address table está flapeando porque realmente no sabe por qué fase Ethernet debe de verla. En este caso que estamos en el switch 3, ve el mismo paquete por la fase Ethernet 04 que por la fase Ethernet 01. Esta MAC address que vamos a estar viendo va a estar flapeando entre esos dos puertos, y el problema es de que, como les digo, no sabe a dónde llegar. Si vemos el pin que habíamos dejado desde la PC, ya ni siquiera puedo llegar porque no llega el paquete, no sabe cómo llegar porque hay un loop. Ahora si vemos el procesador, podemos ver que ahorita está al 80%, y esto es por el loop que existe. Ahora la línea de comandos está lentísima, está más lenta que lo normal, y esto también es un síntoma de que el CPU está muy alto. Eso es importante saberlo tanto para el examen como para la vida real, que una de las causas de que la consola esté tan lenta al tiempo de escribir comandos es porque existe el problema de que el CPU está alto. Una de las causas de que el CPU esté alto es de que haya un loop de capa 2, como este es el caso. Me voy a pinguear a mí mismo. La 1.3 me contesta. La 1.5 no me contesta. Vamos a habilitar el spanning tree. Vamos en orden. Para habilitarlo es este comando. Estamos usando la VLAN 1 porque en este momento es la única VLAN que tenemos habilitada. Vamos a guardar la configuración.
Si nos regresamos al switch 3 y volvemos a pinguear la 1.5, el spanning tree dura de 45 a 50 segundos, vamos a decir 50 segundos, en que reconverja la red, en el que se dé cuenta exactamente cómo está la topología. Y ese es el tiempo que debemos de esperar para que me conteste la 1.5, que en este caso ya me contestó, como pueden ver. Como pueden ver, el CPU ya bajó del 80% al 4%. Ya estamos operando normalmente. Y si me voy al pin extendido que había dejado en la PC, ya me contesta la 1.5. Si nos vamos para arriba, aquí fue donde no me estaba contestando. Aquí me está contestando, aquí fue cuando hicimos el loop. Ahora, cuando hay un loop no necesariamente pierdes conexión, a veces no se pierde la conexión, dependiendo de qué tan severo es el loop. Aquí teníamos varios loops en la misma topología, es por eso que perdimos totalmente la conectividad. Lo que sí es un hecho es de que sí, el CPU de los switches se va a ir hasta arriba, inclusive se puede ir hasta el 100% y que se resete el switch. También lo que es un hecho es de que la MAC address table va a estar flapeando, también eso es un hecho. Muy bien. Ya vimos lo que hace el spanning tree, qué es lo que pasaría si no lo tuviéramos, eso es importante. Ahora bien, ¿qué hace el spanning tree protocol? Bloquea puertos automáticamente para evitar loops en la LAN. Esto fue lo que hicimos al tiempo de habilitar el spanning tree. Y como les comentaba, por default está habilitado. Al bloquear puertos automáticamente, crea un solo camino entre dos puntos de la LAN. Es decir, entre cualquiera de dos puntos en una LAN, solamente va a haber un camino habilitado cuando tenemos el spanning tree habilitado. Y esto nos va a ayudar a que no haya loops. Por último, utiliza un algoritmo que se llama STA o Spanning Tree Algorithm. Ahora la pregunta es, ¿cómo se define qué puertos están bloqueados? Bien, el Spanning Tree selecciona un switch o bridge como root. Todas esas interfaces de ese switch van a estar en un estado especial que se llama estado de forwarding, y eso quiere decir que ninguno de esos puertos van a estar bloqueados. Ahora bien, todo switch que no sea el root calculará un costo administrativo en cada una de sus interfaces hacia el root. El puerto que tenga el menor costo será designado como root port, y este puerto en especial también va a estar en un estado de forwarding. Si existen varios switches en el mismo segmento Ethernet, el switch con el menor costo hacia el root será llamado el designated bridge. El puerto conectado a ese segmento será llamado designated port. Todos los demás puertos estarán en el estado de blocking. Lo importante aquí sí es saber qué es el root bridge, qué es el designated bridge, qué es el designated port, y que cuando converja la red de la LAN en la capa 2, hablando del spanning tree, todos los puertos van a estar o en forwarding o en blocking. Hay otros estados que los vamos a ver más adelante, pero al final, ya cuando la red ya convergió, todos los puertos deben de estar o en forwarding o en blocking. Un pequeño resumen sería el siguiente. Tenemos en la columna de la izquierda el tipo de puerto. En medio tenemos el estado en el que van a estar, y a la derecha vamos a tener la descripción. El bridge o switch que termine siendo el root, todos los puertos del root van a estar en estado forwarding. El root siempre será el designated switch de todos los segmentos.
Ahora bien, root port de switches que no sean el root también van a estar en un estado de forwarding y va a ser el puerto que tiene menos costo administrativo hacia el root. El designated port de cada segmento de LAN también va a estar en forwarding. Y como les decía, ese es el puerto del switch que tenga el menor costo hacia el root. Todos los demás puertos que estén encendidos van a estar en blocking. El switch no envía frames por los puertos que están en este estado. Ahora bien, todos estos puertos de los que estamos hablando son los que están en trunk, es decir, los que están conectados entre switches. Todos los puertos aquellos que están conectados a host, ya sea un router, una impresora, una PC, todos esos puertos no toman parte en el spanning tree y van a estar en forwarding. De cualquier manera, todos estos puertos, como les he comentado varias veces, cuando tú conectas un puerto, una PC a un puerto de un switch, tarda aproximadamente 50 segundos en que empiece a forwardear el tráfico. Esto es porque primero verifica que el encender el puerto no vaya a resultar en un loop y pasa por diferentes estados antes de estar en el estado de forwarding. Así que aunque una PC no participa en el spanning tree, sí tiene que esperar esos 50 segundos para que empiece a forwardear tráfico. Hay un comando que vamos a ver más adelante que va a evitar el esperar todo ese tiempo para que empiece a forwardear tráfico. ¿Por qué es importante? Es importante sobre todo cuando tenemos habilitado DHCP en las PCs, porque si no está forwardeando tráfico recién que conectas el puerto, probablemente el servidor no va a tener el tiempo para mandarle la dirección. En esos 50 segundos se la va a tratar de enviar, pero la computadora no la va a recibir porque no está forwardeando ese puerto. Entonces terminamos con que no hay conectividad en esa PC porque no tiene dirección IP. Si les pasa esto, más adelante vamos a ver el comando, pero se los adelanto, es el spanning tree por fast. Lo primero que vamos a ver cómo funciona el spanning tree es cómo se elige el root switch o el root bridge. El root será el switch que tenga el bridge ID o BID más pequeño. El BID, el bridge ID, es un valor de 8 bytes compuesto por dos cosas. La primera es la prioridad, que es de 2 bytes, y la segunda parte es la MAC address, que como ya sabemos es de 6 bytes. El bridge ID es enviado entre los switches conectados mediante BPDUs o Bridge Protocol Data Unit. Es en estos frames con el que se van a dar cuenta todos los bridge ID de todos los switches que están en esos segmentos. El mensaje de BPDU se envía cada 2 segundos. Es el hello. Ahora, dentro de este paquete, el hello, se envía no solamente el root bridge ID o BID, sino también quién lo está enviando, el costo que tiene el root y los timers en el root switch. Es importante saber qué es lo que envía el hello. Ahora bien, por lo pronto lo que más nos interesa es el bridge ID para la elección del root switch. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula el root switch, porque esto es muy importante para el examen. Aquí tenemos la topología con los 4 switches. El switch 1, sea dicho de paso, es un 2940. El switch 2, 3 y 4 son 3560. Es por eso, si ven las MAC address, que ya se las puse por ahí, esta MAC address empieza como 001D y las otras 3 empiezan como 001B. Ahora bien, el primer paso del spanning tree es elegir cuál va a ser el switch de root o el bridge de root, y va a ser aquel que tenga el BID más bajo. Si se acuerdan, el BID cuenta con 2 campos, uno es la prioridad y otra es la MAC address. Por default, la prioridad
es un valor, ahorita vamos a ver cuál es 32.767 si mal no recuerdo, o 76, ahorita lo vamos a ver con exactitud, pero todos los switches tienen la misma prioridad, entonces la prioridad no va a ser un factor en este caso, en este ejemplo en especial, para saber cuál es el root. Lo que debemos de encontrar es la MAC address más pequeña. Esta la vamos a descartar desde el principio porque es 001D y 001D es un número más grande que 001B que tienen los otros tres. Si nos vamos al siguiente es 2BA2, 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 tampoco podemos saber cuál de esos tres es. Nos tenemos que ir al final donde vemos 7700, 7300 y 8D00. El más pequeño es el 7300. Entonces, en esa topología, el switch 4 es el que viene siendo el root. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, es importante que el root, que el switch root, sea el switch de core en una red, que sea el switch central. Eso es muy importante. Es por eso que no solamente lo debemos dejar a la prioridad y a la MAC address, el que se elige automáticamente quién va a ser el root. Imagínense que el switch 4 sea un switch de 8 puertos que se encuentra en una cafetería, por ejemplo. No queremos que todo el tráfico que vaya a cualquier lado tenga que pasar por ahí. Ahorita, como vamos a ver cómo queda la topología, nos conviene que el root sea el switch central. Es por eso que podemos cambiarlo por medio de la prioridad. Es por eso que tenemos esa opción. Por lo pronto vamos a ver la línea de comandos, a ver si realmente el switch 4 fue elegido como root. Y también después vamos a ver en la línea de comandos cómo podemos cambiar la prioridad para que el switch 4 no sea el switch de root y que nosotros podamos decirle cuál switch queremos que sea. Vamos a ver la línea de comandos. Aquí estamos en el switch 1. El comando que vamos a poner aquí en la línea de comandos para ver quién es el root es show spanning tree para la VLAN 1. Cisco corre el spanning tree por VLAN. Corre una instancia del spanning tree por cada VLAN. Es por eso que debemos decirle de qué VLAN estamos hablando. Aquí lo que podemos ver es que para la VLAN 1 la prioridad es de 32.769 y este es el valor que tiene Cisco por default. Y nos dice, esta parte de aquí de arriba nos dice quién es el root. Nos dice que el root es aquel que tiene la MAC address 001B.2BA2.7300. Nos dice que el costo para llegar al root es de 19, eso lo vamos a ver más adelante. El puerto por donde puede llegar al root es el puerto 4. Si vemos el diagrama podemos ver que desde el puerto, desde el switch 1, que es en el que estamos conectados, para llegar al switch 4 está directamente conectado por el puerto Fast Ethernet 04. Y nos dice el hello time de los BPDUs, que es de 2 segundos, que el maximum age es de 20 segundos y el forward delay está en 15 segundos. Ahora bien, esta parte de acá de abajo nos dice cómo está configurado nuestro switch. Ese es el switch 1. La prioridad de nuestro switch, del switch 1, también es la default 32.769, que es la prioridad 32.768 más el System ID. El System ID no es otra cosa que el número de VLAN. Entonces, como estamos en la VLAN 1, es 32.768 más 1, la prioridad es 32.769. La MAC address del switch 1 es esta, 001D.71D1.E780. Y el hello time es el mismo que el de acá de arriba.
Más adelante vamos a ver esto, pero aquí ya nos está diciendo cuál es el estado de los puertos. Y vemos que tenemos dos puertos en forwarding. El que va al root está en forwarding y el que tiene esta PC conectado, que es el 8, también está en forwarding. Muy bien. Si vemos el switch 2 y le ponemos el mismo comando, podemos ver que la parte de arriba, esta parte, es idéntica a esta porque obviamente estamos en la misma LAN y tenemos el mismo root bridge, que es el que tiene la MAC address 001B. La diferencia va a estar en la parte de abajo, donde tenemos una MAC address diferente, porque esta MAC address es del switch 2 y esta MAC address es del switch 1, pero ambos ven que el switch 4 es el que es el root porque tiene la MAC address más pequeña, porque la prioridad es la misma. ¿Sí? Si nos vamos al switch 3, vamos a ver lo mismo. Exactamente lo mismo, que el root es el que tiene esta MAC address, esta es la MAC address del switch 3. En este caso todos los puertos están en forwarding. Y si nos vamos al switch 4, aquí vamos a ver una diferencia. En el switch 4 vamos a ver que la información del root es la misma que la información de nuestro switch. ¿Por qué? Porque este puerto, este switch es el puerto, es el switch de root. De hecho aquí no lo dice, this bridge is the root. En todos los demás no nos ponía esto de que this bridge is the root. Si se fijan, nos decía cómo llegar, por qué puerto llegar, pero no nos decía cuál era el root. Ese sí nos dice, este es el root. Entonces con el comando show spanning tree VLAN y el número de VLAN nos puede decir quién es el root por cada VLAN. Ahora bien, supongamos que nosotros queramos que ahora el switch 1 sea el que sea el root. No podemos cambiar la MAC address, entonces lo que vamos a hacer es cambiarle la prioridad. Si nos vamos en modo de configuración, le podemos spanning tree, le podemos poner aquí es VLAN, para la VLAN 1 la prioridad es D, y aquí nos da la opción de poner desde 0 hasta 61.440. Si se fijan, nos pide que sea en incrementos de 4096. Si se acuerdan, la prioridad estaba compuesta por la prioridad más el número de VLAN. Como en los switches puedes tener hasta 4096 VLANs, es por eso de que la prioridad debe estar en incrementos de 4096. Por ejemplo, si yo le pongo que tenga prioridad 4, me dice que no está permitido y que esos son los valores permitidos. Vamos a ponerle, por ejemplo, 4096. Esta prioridad es más pequeña que la de default, que es 32.768. En este momento está mandando por medio de BPDUs el bridge ID, que es la prioridad más la MAC address, y cuando converja la red vamos a encontrar que este va a ser el root. En este caso el estado todavía no están todos en forwarding o en blocking como debe terminar. Este está en learning. Vamos a dejar que termine. Ahí están ya todos en forwarding. Y ahora nos dice que este es el root. ¿Se acuerdan que nosotros le habíamos configurado prioridad de 4096? Le sumó 1 porque estamos en la VLAN 1, entonces la prioridad es 4097. Y como esta prioridad es más baja que todos los demás switches, entonces lo que hace es que se da cuenta que este switch es el switch de root.
Si nos vamos al switch 4, que era el que era root, y le ponemos el mismo comando, nos damos cuenta que ahora este switch de aquí ya no es el root. Ahora dice que el root es el que tiene esta MAC address con esta prioridad. Como nuestra prioridad es más alta, no ve la MAC address. Ahora lo que nos dice es cómo llegamos al root, que es por el fast Ethernet 0/1. Supongamos que cambiamos de opinión y ahora nosotros queremos que el switch 2 sea el root. Hay otro comando en lugar de decirle prioridad podemos configurarle root. Al tiempo de decirle root, lo que va a hacer es que automáticamente va a ver todas las prioridades que tienen todos los demás switches y va a poner una prioridad que sea para que este sea elegido el de root. En el caso que pusimos fue 4096. Si le ponemos, le tenemos que poner como primario, root primary. Le ponemos la prioridad, la puso como 4097. La puso igual. ¿Por qué? Porque la MAC address del switch 2 es más pequeña que la MAC address del switch 1. Entonces, con que la prioridad sea idéntica, el switch 2 va a ser ahora el root, como dice aquí. Aquí todavía no termina de converger porque dice listening aquí. Y tiene que decir todos o forwarding o blocking. Ahí está todo en forwarding. Si nos vamos al switch 1, nos damos cuenta que ahora este ya no es el root. Ahora el root es el switch 2, porque aunque tiene la misma prioridad, el switch 2 tiene una MAC address más pequeña. Si queremos regresarlo al switch 1, podemos ponerle spanning tree VLAN 1 y le podemos poner aquí root primary, y la única manera que este pueda volver a ser es por medio de que la prioridad sea 0. Bueno, aquí no me dejó, pero vamos a ponérselo a mano. Este comando, como les digo, es automático, realmente no es muy recomendable usarlo. Es mejor saber exactamente qué prioridad le vas a poner. Pero para el examen sí es importante saber que existe. Vamos a ponerle prioridad 0. Como esta es prioridad 0, ahora este es el root. Vamos a dejarlo todo como estaba. Si recuerdan aquí, el comando que yo utilicé fue el de spanning tree VLAN 1 root primary. Ese comando no se ve en la configuración, lo que hace es poner en sí la prioridad. Si mal no recuerdo, en el 3 no le cambiamos, pero vamos a verificarlo. Aquí no le pusimos nada. Y en el 4
tampoco le cambiamos nada. En este momento que ya quedó todo como estaba, debe de tomar el bridge ID más pequeño. Como todos tienen la misma prioridad, debe ser el switch 4. Y así es. Muy bien, entonces hasta este momento lo que hemos visto del spanning tree es cómo calcular quién va a ser el root, que va a ser el que tenga el bridge ID más pequeño. El bridge ID está compuesto por la prioridad y la MAC address. Si la prioridad es igual, va a ser la MAC address más pequeña. Si la prioridad es menor, no le va a hacer caso a la MAC address. Eso es lo que hemos visto hasta este momento. Muy bien, vamos a regresar a los slides. El siguiente paso que toma el spanning tree después de saber quién es el root es la elección del root port. Cada switch que no es el root deberá tener un root port o RP. Ese puerto va a ser el que tenga menor costo administrativo hacia el switch root y es la suma de todo el camino. Ahora, ¿cómo se calcula la distancia administrativa o la suma del costo administrativo? Es por medio dependiendo de qué ancho de banda tenga cada puerto hacia el root. Tenemos estos costos, hablando de un 10 megabits es un costo de 100. Hablando de un Fast Ethernet de 100 megabits, estamos hablando de un costo de 19. Hablando del gigabit, es un costo de 4. Y el nuevo que es el 10 giga o 10 gigabits por segundo, tiene un costo de 2. Ahora bien, en esta topología, ya que regresamos todo a default, quedamos en que el switch 4 es el switch de root. Entonces este switch 3 tiene un camino directo, tiene un camino yéndose por aquí, tiene un camino yéndose por acá, tiene un camino yéndose por acá, y básicamente como todos los enlaces son fast Ethernet, todos los costos son de 19. Es decir, el costo para llegar por el puerto 4 es de 19. El costo para llegar por acá es de 19 más 19. El costo de llegar por acá es de 19 más 19 más 19. Es obvio que el que va a escoger como RP o como root port es el que está directamente conectado, que es este. El switch 1 va a ser el mismo caso, como tiene uno directamente conectado, ese siempre va a ser el root port. ¿Por qué? Porque todos los que están también conectados también son fast Ethernet y también tienen un costo de 19. Vamos a ver esto en la línea de comandos, pero por lo pronto ya nos dimos cuenta que el root port en este ejemplo va a ser este para el switch 3, para el switch 1 va a ser este y para el switch 2 va a ser este. Como están conectados al switch 4, está cableado de manera de que estén en el puerto al switch que vayan conectados. Por ejemplo, el switch 3 está conectado al switch 4 por el Fast Ethernet 04, el switch 1 está conectado al switch 4 por el Fast Ethernet 04 y el switch 2 está conectado al switch 4 por el Fast Ethernet 04. Esto para que se vea más claro en la línea de comandos. Vamos a verlo en la línea de comandos. Si nos vamos al switch 3 y le ponemos el mismo comando show spanning tree VLAN 1, podemos darnos cuenta, vamos a ver un poco más de cerca la información, y aquí estamos viendo que el Fast Ethernet 04 es el que está como root. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como les comentaba, el puerto 4 tiene un costo de 19, que aquí lo podemos ver. El puerto es, ellos le llaman el puerto número 5 y entre paréntesis te ponen realmente cuál es, que es el Fast Ethernet 0/4. Es este comando el que nos va a servir para verificar que realmente el RP o root port sea el correcto. En este caso sí podemos ver
fácilmente que el puerto es el 4. Ese es el switch 3. Si nos vamos al switch 2, debemos de ver algo parecido. Aquí nos dice quién es el root, cuál es el costo hacia el root, que es de 19, y el puerto, que es el mismo, el Fast Ethernet 04. Acá también lo podemos ver. La interfase de Fast Ethernet 04 es la interfase de root y está en forwarding. Siempre el root port va a estar en forwarding, siempre. Si nos vamos al switch 1, vamos a ver lo mismo. El puerto de root es el Fast Ethernet 04 y tiene un costo de 19. Por último, si nos vamos al switch 4, que es el root, podemos ver que aquí ninguno es root port, porque este es el bridge de root o el switch de root, y el root nunca va a tener un root port porque el root es el mismo. Si se fijan, aquí no viene nada de costo, dice en lugar del costo viene que este es el root. Muy bien, vamos a regresar a los slides. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a eliminar este link entre el switch 4 y el switch 1. Nos vamos a ir al switch 4 y vamos a apagar el puerto Fast Ethernet 01. Vamos a hacerlo. Ahorita apagamos este. Vamos al switch 1. Y en el switch 1 vamos a apagar el 4. Ahora lo que tenemos es algo así. Ahora lo interesante va a ser que el switch 3, el root port va a seguir siendo el Fast Ethernet 04. En el caso del switch 2 también va a ser el Fast Ethernet 04. Pero en el switch 1 tenemos que podemos tomar este camino que es 19 más 19, este camino que es 19 más 19, o este camino que es 19 más 19 más 19. Obviamente va a tomar uno de estos dos. Muy bien. Antes de ir a la línea de comandos, en un caso como este, en el que tenemos dos caminos hacia el mismo root port, hacia el mismo root bridge, con el mismo costo, como es este caso que tenemos el costo de 19 y el costo de 19, la siguiente manera de darse cuenta cuál de los dos va a ser es va a escoger el camino al siguiente switch que tenga el BID más bajo. Si se va por aquí, el bridge ID más bajo, o si se va por acá, cuál es el bridge ID más bajo entre estos dos switches. Como la prioridad está configurada a la de default, va a escoger el que tenga la MAC address más pequeña. En este caso, la MAC address más pequeña va a ser el switch 3. Entonces el root port va a ser este, porque esta MAC address es más pequeña que esta. En el caso de que
hubiera, en el caso de que hubiera dos puertos conectados al mismo switch, lo que escogería sería el puerto más pequeño. Es decir, supongamos que aquí tuviéramos conectado el Fast Ethernet 03 y el Fast Ethernet 02 al mismo switch. Tendríamos dos links. Como el Bridge ID sería el mismo, escogería el puerto más pequeño. En este caso el Fast Ethernet 0/2. Pero en este caso en especial, en el que sí tenemos conectados a diferentes switches, va a escoger el que tenga el Bridge ID más pequeño. Entonces, como el switch 3 es más pequeño, debe de escoger la Fast Ethernet 03 como el root port, y la Fast Ethernet 02 no va a ser el root port. Vamos a verlo, a ver si lo hace así. Aquí nos damos al switch 1. Y como podemos ver, escogió el puerto 3 sobre el puerto 2. Ahora bien, el nuevo costo es de 38, que esto es 19 por 2. ¿Por qué escogió el 3 y no el 2? Como les comentaba, es porque en el 3 está conectado el switch 3, que tiene un Bridge ID más pequeño que el 2. El 2 tiene un Bridge ID más grande, entonces escoge el Fast Ethernet 03. Como les comentaba, en un caso en el que tengas dos switches conectados por diferentes puertos, el root va a ser el que tenga el puerto más pequeño. Muy bien, ya llevamos entonces dos pasos: determinar el Bridge ID y determinar el root port. El último paso que hace el Spanning Tree es la elección de los designated ports y de los non-designated ports. En este caso vamos a ver cómo se elige el designated port en cada segmento, y el que no sea designated port, el otro va a ser non-designated port. Muy bien. El designated port es el puerto del switch que anuncia el costo más bajo, también por medio de los hellos, en ese segmento. En caso de que exista un empate en el costo, vamos a hacer lo mismo. El switch que ganará será el que tenga el Bridge ID más pequeño, al igual que en el root port. El switch de root tendrá todos sus puertos como designated ports. Los puertos conectados a PCs también serán designated ports. Eso también es muy importante, ese es el paso final del algoritmo del Spanning Tree. Vamos a ver el ejemplo. Es lo que tenemos hasta el momento. Tenemos al switch 4 como root. Es root porque la prioridad es la misma en los 4 switches y la MAC address es más pequeña. Tenemos los root ports. En el caso del switch 3 es el Fast Ethernet 04 porque tiene un costo de 19. En el caso del switch 2 también es el puerto 4 porque también tiene un costo de 19. En el caso del switch 1, que tiene dos caminos y en los dos caminos tiene un costo de 38, escoge el que tiene un Bridge ID más pequeño del otro lado, que en este caso es el switch 3. Ese es el root port. Muy bien, ahora vamos a calcular quiénes son los designated ports en cada segmento. Todos los que tengan root port del otro lado automáticamente son designated ports. Entonces este es un designated port, este es un designated port y este es un designated port. Ahora bien, todos los puertos del root deben de ser designated ports. En este momento los dos que tenemos ya son designated ports porque del otro lado tenemos root ports. Ahora tenemos que ver los segmentos en donde no hay ni root port ni designated ports. Vamos a ver este segmento de aquí.
En este segmento de aquí, uno de los extremos va a ser un designated port y del otro extremo va a ser un non-designated port. El designated port va a ser aquel que en ese segmento tenga un costo menor hacia el root. En este caso, el costo hacia el root es de 19 más 19. En este caso, el costo hacia el root es de 19. Entonces, este puerto de aquí, en ese segmento, va a ser el designated port. Este va a ser non-designated port. Otra vez, esto es porque en este segmento, este switch tiene un costo mejor hacia el root que este. El otro link que nos falta es el de aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo. Va a escoger el que tenga menor costo hacia el root. Este tiene un costo de 19 y este tiene un costo de 19. Es un empate. En el caso de empate, va a ser el designated port el que tenga el bridge ID más pequeño. Como la prioridad es igual, vamos a ver la MAC address. Este tiene esta MAC address 001B 2BA2 7700. Esta tiene la misma, pero con terminación 8D. Este tiene un bridge ID mejor. Entonces, como tiene un bridge ID mejor, este va a ser el designated port y este va a ser el que va a ser non-designated port. ¿Por qué es importante? Porque todos los puertos que sean root port o designated port, a final de cuentas, van a estar en forwarding. Y todos aquellos que no sean ni root port ni designated port van a estar en blocking. Es decir, por ahí no va a poder enviar tráfico. Sí lo va a escuchar si se lo envían, pero realmente por ahí no puede enviar nada. Así es como quedaría esta topología. El designated port de este segmento sería este, el non-designated port sería este, y en este otro segmento el designated port sería este y el non-designated port sería este. Es decir, en el switch 1 el fast Ethernet 02 debe estar en blocking. En el switch 2 el puerto 3 debe estar en blocking. Todos los demás deben de estar en forwarding. Vamos a ver la línea de comandos a ver si la topología se hizo correctamente en los switches. Si nos vamos en orden, este es el switch 1. Podemos ver que el puerto 2 está en blocking, es decir, es un non-designated port. El puerto 3 es el de root. El puerto 8, en este puerto 8 hay una PC conectada a esta PC, entonces por eso está en designated. Todos los puertos que vayan a computadoras o a host también van a estar en designated. Switch 1, ya lo checamos, está bien. Nos vamos al switch 2. En el switch 2 vemos que el root es el 4, que el 1 está en designated y está en forwarding, el 3 es non-designated y está en blocking. Ese es el switch 2. El switch 3 tenemos que el root es el 4 y los otros dos puertos están como designated ports y están en forwarding, tal y como lo esperábamos ver. Por último, el switch 4, que es el root. También aquí debemos de ver que todos son designated y que todos están en forwarding por ser el root, y así lo vemos. Los dos enlaces que tiene son designated y los dos están en forwarding. Finalmente, así es como queda nuestra topología después de que el Spanning Tree terminó de hacer su algoritmo. Recordando
se eligió primeramente el root, y eso se eligió por medio del Bridge ID, que consiste de la prioridad y de la MAC address. Como los 4 switches tienen la misma prioridad, escogió como root el switch 4, ya que tiene la MAC address más pequeña. Después de ahí se elige el root port. El root port es aquel que tenga menor costo hacia el root. En este caso el switch 3 escogió el root port, el Fast Ethernet 04, porque tiene un costo de 19 contra 19 más 19 más 19. El switch 2 escogió el root port por la misma razón. El switch 1 escogió de root port el Fast Ethernet 03, porque aunque por los dos caminos tiene el mismo costo, si hay un empate en el costo se va por el Bridge ID del switch al que está conectado por ese puerto. En este caso ganó el switch 3, ese fue el root port. Después de ahí, en cada segmento escoge los designated ports. En el caso del root, todos son designated ports. En el caso de los segmentos que haya un root port, el otro automáticamente es designated port, como en este caso. Y en los otros dos segmentos escoge como designated port el que tenga el switch con menor costo hacia el root. En este caso, el switch 2 tiene un costo de 19, el switch 1 tiene un costo de 38, entonces escoge este como designated port. Automáticamente el otro es non-designated port. En este segmento es lo mismo, escoge el que tenga menor costo. En este caso los dos tienen, tanto el switch 3 como el switch 2 tienen un costo de 19. El desempate va a ser por medio del Bridge ID. Como la prioridad es la misma, va a ser la MAC address más pequeña. Este tiene una MAC address más pequeña. El switch 3 tiene una MAC address más pequeña que el switch 2. Entonces va a escoger como designated port en ese segmento al switch 3, y este automáticamente es non-designated port. La topología, si la vemos, sería algo así. Como los non-designated port están en blocking, ese segmento es como si no existiera. Ese segmento también es como si no existiera. Si los quitamos de la foto, quedaría algo así. Viéndolo así, podemos ver de que ya no hay loops de capa 2. Podemos concluir que el Spanning Tree hizo su trabajo. Hizo que ya no hubiera loops en la capa 2 para que no tuviéramos los problemas que ya habíamos descrito. Ahora bien, físicamente todavía está conectado así, aunque lógicamente se ve así. Lo importante de tener redundancia es de que si cambiamos la topología de alguna manera, pueda seguir habiendo comunicación. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a suponer que hay una falla entre este segmento de aquí. Es decir, en el switch 4 vamos a desconectar el puerto 3 para ver que exista una falla. Vamos a hacerlo en la línea de comandos y regresamos a los slides. Aquí lo único que voy a hacer es desconectar físicamente el puerto 3. Ahí lo desconecté. Como pueden ver, el Fast Ethernet 03 cambió abajo porque lo desconecté. Vamos a hacerlo primero en el PowerPoint y después lo vamos a verificar a ver si realmente se comportó como lo pensamos. Esa es la topología que tendríamos ahora. Bien, el primer paso que va a hacer el Spanning Tree es determinar quién es el root. Otra vez, como la prioridad en todos lados es la misma, podemos asumir que el switch 4 va a ser el root porque tiene la MAC address más pequeña. Es decir, es el que tenga el Bridge ID más pequeño. El siguiente paso es, en cada switch, determinar cuál va a ser el root port. En el switch 2, que es el que está directamente conectado en este caso, este va a tener un costo de 19. Este va a ser el root port. Para el switch 3 tiene dos opciones. Se puede ir por aquí o se puede ir por acá. El camino más corto, ya que todos son Fast Ethernet y todos tienen un costo de 19, sería de aquí a aquí son 19 más 19 en lugar de 3 veces 19. Entonces este va a ser el root port.
Para el switch 1 también tiene dos caminos. Por aquí va a tener dos saltos de 19 y por aquí van a ser tres saltos, entonces va a escoger este. Muy bien, ahí tenemos ya lo que son los root ports. Después siguen los designated ports. Como recordamos, todo lo que esté conectado en el root son designated ports, entonces este es un designated port. El siguiente paso es todos los que tengan root port de un lado, del otro lado automáticamente son designated ports, entonces este va a ser un designated port y este va a ser un designated port. De este lado deben de escoger cuál va a ser un designated port y cuál va a ser un non-designated port, que es el que va a ser en blocking. En este caso en particular, si vemos, este switch que está en ese segmento tiene que dar dos saltos para llegar al root. Este de aquí tiene que dar dos saltos para llegar también al root. Entonces, ¿cuál va a escoger? Va a escoger el que tenga la MAC address más pequeña, y la MAC address más pequeña es este. Otra vez, porque la prioridad es la misma. Entonces quedaría algo así. Esto significa que este enlace, porque está un non-designated port, este va a estar en blocking, este es como si no existiera, y la topología final nos quedaría de esta manera. Vamos a checarlo en la línea de comandos para ver si al tiempo de desconectar lo que desconecté, desconectamos el de aquí, realmente queda la topología de esta manera. Vamos a verlo en la línea de comandos. Aquí en el switch 1 tenemos que el puerto 2 es el root, el puerto 3 es non-designated port y está en blocking, y el puerto 8, que es donde está conectada esta PC, está como designated. Entonces tenemos que el 2 es el root, el 3 está en blocking. El 2 es el root, el 3 es en blocking. Muy bien. Vamos al switch 2, donde en el switch 2 debemos de esperar lo siguiente: que el 1 y el 3 sean designated ports y el 4 sea un root port. Aquí podemos ver que se comportó tal como lo esperábamos. El 4 es un root port y el 1 y el 3 son designated, los dos están en forwarding. En el caso de acá, en el switch 1, el puerto 3, que estaba como non-designated, como pueden ver, está como en blocking. Si nos vamos al switch 3, el switch 3 tiene de root el 2 y el 1 como designado. Y como podemos ver aquí, es exactamente lo que estábamos esperando. ¿Sí? Por último, el switch 4, que es el root, debe de tener el puerto de designated port. Nos vamos a ir al 4. Y ahí lo tenemos. El único puerto que tiene lo tiene como designado. Otro comando que tenemos para influenciar la parte del spanning tree es irnos. Aquí tengo el switch 4. Tengo conectada, por ejemplo, la interfase 2. Bueno, switch 4 es el root. Vamos a hacerlo en uno que no sea el root. Nos vamos a ir al 2. Aquí tenemos conectada en este momento la 1, la 3 y la 4. Si nos vamos, por ejemplo, a la interfase 3, podemos ponerle spanning tree
y le podemos poner el costo. El costo que es 19, aquí lo podemos cambiar por medio de la línea de comandos. En lugar de 19 le podemos poner, no sé, 18. Ese es el Fast Ethernet 3, el que va al switch 3. Aquí si vemos el costo ya lo cambiamos a 18. De esta manera podemos influenciar el spanning tree en cuanto a qué interfase va a escoger como Designated y cuál como root, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo en default, que es el valor que toma dependiendo del enlace. Pero ese es otro comando, como les comento, con el que podemos cambiar el costo. Cuando hay un cambio en la topología de la LAN, hay ciertos timers que entran al juego. Estos hay que tenerlos muy presentes para el examen. El primer timer es el hello, que es cada cuánto tiempo envía la información del spanning tree. El valor de default son 2 segundos. Está otro timer que es el max age, que es el tiempo que debe esperar un switch para considerar que su vecino está caído y debe recalcular la topología del spanning tree. Es 10 veces el hello, es decir que son 20 segundos por default. Y por último tenemos el forward delay, que es el tiempo que dura una interfase en los estados de listening y learning. Es decir, en el estado de listening dura 15 segundos y en el estado de learning dura otros 15 segundos. Ahí van 30. Muy bien. Estos son los estados en los que puede estar los puertos dependiendo de en qué momento está el spanning tree. Tenemos 5 estados: blocking, listening, learning, forwarding y disable. El último de disable es cuando el puerto está apagado. Entonces lo importante aquí es recordar, dependiendo en qué estado, si sí reenvía frames o no, si aprende MAC address o no, y si ese estado en el que está es un estado final o es un estado transitorio. Por ejemplo, el de blocking no reenvía frames, no aprende MAC address, pero sí es un estado estable. El de listening no reenvía frames, no aprende MAC address y es un estado transitorio. El de learning no reenvía frames, sí aprende MAC address y también es un estado transitorio. El de forwarding sí reenvía ya los frames, sigue aprendiendo MAC address y ese sí es un estado estable. Por último, el de disable, aunque es un estado estable, realmente aquí no hace nada, está apagado el puerto administrativamente. Vamos a ver esto en la línea de comandos para que vean cómo se puede ver en qué estado está cada puerto. Nos vamos a ir al switch 1. El switch 1 en el puerto 8 está conectada esta PC. Como pueden ver, está arriba. Si desde mi PC mando un ping a la 1.5, a la 1.5 está ahorita, el switch 5 está desconectado. Vamos a darle al 4. Ahí está, ahí me está contestando. Como pueden ver, sí tengo conectividad. Muy bien. En el switch 1 lo que voy a hacer es irme a la fase Ethernet 08 y la voy a apagar. Con esto vemos que la fase Ethernet 08 no aparece en el comando show spanning tree VLAN 1. Vamos a encenderla y vamos a ver cómo lo ve.
Aquí podemos ver que dice lis, porque está en listening. Ahí está en listening todavía. Ahí está en listening todavía. Ahí está en listening. Aquí ya está en learning. Ahí sigue en learning. Ahí sigue en learning. Sigue en learning. Y ahí está en forwarding. Como vieron, listening y learning son estados transitorios. No se puede quedar siempre la interfaz en listening o en learning. Y dependiendo del forward delay, que aquí se puede ver, va a durar 15 segundos en listening y 15 segundos en learning. Vamos a hacer lo mismo otra vez. Vamos a apagar el puerto. Lo voy a encender y voy a ver el ping. Aquí fue cuando apagué el puerto. Cuando está en listening o en learning, la PC no tiene conectividad porque ese puerto no reenvía frames. Y ese puerto de hecho tampoco está aprendiendo MAC address en la primera parte de listening y es hasta learning cuando aprende MAC address. Entonces si vemos ahí, todavía no pasa forwarding y es por eso que no tengo respuesta desde ese puerto. Cuando pase de listening a learning y de learning a forwarding, ya me va a contestar. Ahí está en forwarding. Es un tiempo que hay que esperar para que el spanning tree se dé cuenta realmente si es seguro ponerlo en forwarding, si no va a haber un loop al momento de encender ese puerto. Para evitar que cuando conectes una PC, que finalmente una PC o una impresora o un router no van a participar en el spanning tree, y para evitar de que tengan que esperar ese tiempo de listening y de learning, existe un comando que se llama portfast. Aquí, como dice en el slide, el portfast, cuando el puerto detecta un dispositivo, el spanning tree coloca ese puerto inmediatamente en el estado forwarding. En ningún momento pasa por el estado de listening o learning. Y aquí muy importante, solo debe de configurarse en puertos conectados a dispositivos que no sean bridges, switches o elementos que puedan ocasionar un loop en la LAN. Otro elemento además de bridges y switches puede ser por ejemplo un hub. Vamos a hacerlo y vamos a ver la diferencia cuando apagamos y prendemos un puerto. Nos vamos a ir a la interfase donde tenemos a la PC y el comando es spanning tree port fast. Enter. De hecho aquí nos da un warning que dice: port fast solamente debe ser habilitado en aquellos puertos conectados a un solo host. Conectar hubs, concentradores, switches, bridges, etc. a esta interfase cuando port fast está habilitado puede causar bridges temporales, loops temporales. Úselo con precaución. Y luego dice: port fast ha sido configurado en la fase Telnet 08, pero solamente tendrá efecto si esta interfase está en modo non-trunking, es decir, en modo de acceso. ¿Qué pasa si a esa interfase le ponemos chut? Ahí no está, le vamos a poner no chut. Y ahí está en forwarding, automáticamente lo pone en forwarding, no pasó ni por listening ni por learning. Vamos a apagarlo otra vez. Al tiempo de apagarlo, obviamente aquí vamos a dejar de tener conexión. Ahí ya no tiene conexión. Vamos a encenderla. Y automáticamente ya tenemos conectividad, no tenemos que esperar la parte de listening y learning.
Como se pueden dar cuenta, este comando es muy importante el tenerlo en las redes de producción, sobre todo cuando tenemos laptops. Queremos que al momento de que la conecten a la red automáticamente no tenga que esperarse esos por lo menos 30 segundos, pueden ser hasta 50, en lo que va todo el proceso del spanning tree. Como ya les había comentado, esto es muy importante sobre todo si tienen un servidor de DHCP, ya que la computadora no va a saber de que no tiene conectividad, porque si va a ver la línea arriba, aunque está en listening o learning el switch, va a mandar el requerimiento de DHCP. El servidor nunca va a llegar a esa requisición y no le va a mandar un IP. Entonces automáticamente nos va a poner una IP no válida la PC y no vamos a tener conectividad. Es por eso que este feature, el port fast, es muy importante tenerlo en todos los puertos de acceso. Además del port fast tenemos otros tres features que nos ayudan a que la conversión sea más rápida del spanning tree. Primero tenemos el BPDU Guard. Este evita problemas de seguridad en la LAN. Se recomienda usar en los puertos de acceso. Cuando tú le pones BPDU Guard a un puerto, este puede enviar y recibir BPDUs por ese puerto. Pero si se recibe un BPDU con un BID menor, el switch deshabilita este puerto. En palabras llanas, ¿qué hace el BPDU Guard? Lo que hace el BPDU Guard es evitar que conectes un switch ahí, por lo regular un switch pirata, que por alguna razón ese switch pirata tenga un bridge ID menor, es decir, que si tiene un bridge ID menor al root, ese switch que acabas de poner en la red puede convertirse en root, no quieres que pase eso. Entonces el BPDU Guard lo que nos ayuda es a deshabilitar los puertos en el caso de que quieran poner un switch que tenga un bridge ID menor. El Spanning Tree Uplink Fast lo que hace es, este es un feature exclusivo de Cisco, y lo que hace es que todos los puertos que están en blocking, finalmente esa es una ruta alterna que se puede tener al root. Y a lo que nos ayuda el Spanning Tree Uplink Fast, si lo tenemos habilitado en un switch y ese switch pierde la conexión hacia el root, es decir, el root port o el designated port que tenga, automáticamente el que tenga como alterno, el que tenga como blocking, lo va a poner en forwarding, sin tener que esperar los 50 segundos que toma el Spanning Tree. Como pueden ver, este también puede ser un comando peligroso como el port fast si no se configura donde se debe, pero lo que debemos de tener presentes del Spanning Tree Uplink Fast es eso, de que es un feature de Cisco, propietario de Cisco, y lo que hace es eso, es automáticamente se da cuenta que su conexión hacia el root se pierde y uno de los puertos que tienen blocking los pasa a forwarding sin tener que esperar los 50 segundos. Ahora bien, el Spanning Tree Backbone Fast hace lo mismo que el Uplink Fast, pero el Backbone Fast se da cuenta de cuando hay un link que se cae que no está directamente conectado a ese switch. Pero la finalidad es la misma del Uplink Fast. Finalmente se da cuenta de cómo está la topología, y si se cae uno que no está directamente conectado a ese switch, se da cuenta que probablemente lo mejor sea poner en blocking uno de los que tiene y poner en forwarding otro. Es decir, calcula el Spanning Tree sin tener que esperar esos 50 segundos. Aquí podemos ver que a nivel global podemos poner el Uplink Fast. Aquí con un enter es más que suficiente. Tenemos también a nivel global el Backbone Fast. Así es como se habilita. Y a nivel interfase
tenemos el BPDU guard. Enable. También tenemos el Spanning Tree BPDU filter, que lo que hace es de que cualquier BPDU que se reciba por este puerto lo va a ignorar. Es decir, si pones un switch ahí, va a ignorar los BPDUs que le envíen. Es buena idea el habilitarlo en puertos que sabes que no hay switches por ahí. Yo pondría de cualquier manera el BPDU guard en lugar del BPDU filter. Claro que si conectan un switch con un bridge ID menor me va a apagar el puerto, pero yo voy a saber que lo tengo que encender yo, administrador de la red, y voy a investigar por qué se apagó. Entonces, bueno, no lo apaga, lo pone en Air Disable igual que el Port Security. Le tienes que poner shoot no shoot. Pero de esa manera me voy a dar cuenta que hubo algo en ese puerto y me puedo dar cuenta que conectaron un switch pirata, por ejemplo. Hay una variante en el Spanning Tree, es el Rapid Spanning Tree Protocol, es el IEEE 802.1W el estándar, y lo que nos ayuda el Rapid Spanning Tree es a que la convergencia sea más rápida. Como podemos ver aquí, la elección del root, de los root port y de los designated port ocurre exactamente de la misma manera que en el Spanning Tree, es igualito. El tiempo de convergencia es mucho menor comparado al 802.1D. Como ya vimos, el Spanning Tree Protocol toma 50 segundos. El Rapid Spanning Tree puede tomar solo 2 o 1 segundo, aunque típicamente toma 10. ¿Qué es lo que hace? El max age, que en el Spanning Tree es de 20 segundos, en el Rapid Spanning Tree Protocol es aproximadamente de 6 segundos, que es 3 veces el hello. El hello es 2 segundos, entonces 2 por 3 son 6. Los estados de listening y de learning, que en el Spanning Tree son 30 segundos, 15 en cada uno. Para el Rapid Spanning Tree estos dos estados no existen. Entonces, como podemos ver aquí, la suma de 30 más 20 nos dan esos 50 segundos. Y de aquí vemos que nos puede tomar, y hay veces que nos puede tomar 1 segundo, y veces que nos puede tomar 10 segundos máximo. ¿Qué hay que saber para el examen del Rapid Spanning Tree? Bueno, que hay varios tipos de conexiones. Cuando conectas, por ejemplo, a un switch, una PC, ese tipo de conexión se llama Edge Type Point to Point, porque estás afuera de la LAN, por decirlo así. Estás conectando una PC, es un Edge Type Point to Point, y lo estás conectando a un puerto de un switch. Cuando conectas dos switches, el link type es point to point, pero que ya no es edge type, es link type entre dos switches. Cuando conectas un hub a una PC, ese es un edge type share, porque un hub, acuérdense de que el ancho de banda es compartido. Si conectas un switch a un hub, ese link type no es point to point, es shared. Eso hay que tenerlo muy presente para el examen. Los estados de los puertos en el Rapid Spanning Tree, tenemos, este es el Spanning Tree normal, este es el Rapid Spanning Tree, y aquí está si envía frames o no. En blocking no envía frames. El estado equivalente en el 802.1W es el estado de discarding. En listening también es el estado de discarding en el 802.1W y tampoco envía frames. El estado de learning en el 802.1D no envía frames. En el 802.1W no existe como tal, pero también hay una parte donde aprende frames. Luego tenemos el de forwarding, que ese sí existe en el 802.1W y sí envía frames. Y el disable es lo mismo que el discarding y no envía frames. Los tipos de puertos que tenemos en el Rapid Spanning Tree Protocol comparado con el Spanning Tree normalito, tenemos lo que es el root port en ambos, el designated port en ambos, el alternate port. Este puerto es un puerto que está como backup, que está en blocking, si lo quieres ver así,
pero sabe que si se cae su designated port o su root port, ese es su alternate port, el puerto donde se recibe el suboptimal o segundo mejor BPDU. Tenemos un backup port, que eso no existe en el Spanning Tree Protocol, y es un puerto que no sea designated, que esté en ese mismo segmento que otro puerto en el mismo switch. Este es otro puerto de backup totalmente. Y el deshabilitado cuando administrativamente está apagado o sin conectar. Vamos a ver cómo se configura el Rapid Spanning Tree en la línea de comandos. Vamos a usar la misma topología que tenemos en estos momentos. Como les comentaba, cómo calcula el root port, el designated port y el switch de root es exactamente igual. La única diferencia es que lo hace de una manera más rápida porque no pasa por todos los estados, porque no existen esos estados en el Rapid Spanning Tree. Aquí estamos en el switch 1. Aquí podemos ver que podemos configurar el Rapid per VLAN Spanning Tree. Ahora bien, Cisco maneja, como les había comentado, el Spanning Tree por VLAN. Realmente ese no es un estándar. El estándar es de que haya solamente una instancia del Spanning Tree. En este caso, Cisco no maneja el Rapid Spanning Tree solo, sino lo maneja como Rapid per VLAN Spanning Tree. Entonces, lo único que tenemos que hacer para configurarlo es ponerle Spanning Tree Mode Rapid per VLAN Spanning Tree. Y una cosa importante es de que todos los switches deben de estar configurados con el mismo modo. Si no es así, vamos a tener problemas. Podemos tener loops. Ahí ya tenemos configurado el Rapid per VLAN Spanning Tree. El comando para ver es el mismo, es show span VLAN 1. Nada más de que ahora nos dice que el Spanning Tree Enable Protocol es el RSTP. Igual vemos la prioridad, igual vemos cuál es el root. Vamos a irnos al 2, por ejemplo. Y se fijan, vemos lo mismo de que hay puertos designados, hay puertos de root. Los non-designated van a estar en blocking. Nos vamos al 3. Nos vamos al 1. Está en blocking. Aquí podemos ver el tipo de link, lo que les había comentado, que si es edge, point to point, point to point. Si tuviéramos un hub sería share, point to point o share edge. Tenemos aquí uno que está en blocking y este es un alterno, es decir, es un backup. En caso de que se caiga el designated, se va a pasar a forwarding automáticamente sin que tenga que pasar por todos los estados. Básicamente eso es lo que hay que recordar del Rapid Spanning Tree para el examen. Para producción yo creo que la mejor opción si tienes puros equipos Cisco es poner el Rapid per VLAN Spanning Tree. Vamos a crear la VLAN 2, la VLAN 3, la VLAN 4, la VLAN 5, la VLAN 6. La VLAN 2, la VLAN 3, la VLAN 4, la VLAN 5 y la VLAN 6. Si tuviera configurado BTP no tendría que hacerlo manualmente, ahorita no lo tengo configurado.
VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6. Me voy a ir al 1, al switch 1. Y si recordamos, le podemos poner show span VLAN 1 y nos vamos a dar cuenta que el root es el switch 4 que tiene esta MAC address. Si le doy show span para la VLAN 2, vamos a ver que es lo mismo. Supongamos que yo quiero que para la VLAN 2 y solamente para la VLAN 2 este switch sea el root. Le voy a poner la prioridad más baja, que es 0. Para la VLAN 2 ahora este dice que es el root. Para la VLAN 1 todavía dice que es el 4. Como pueden ver, el spanning tree en el caso de los equipos Cisco se corre el per VLAN spanning tree. Ahorita estamos corriendo el rapid spanning tree, pero también es por VLAN. Por VLAN hay una instancia, entonces podemos decir que para ciertas VLANs un switch sea el root, para ciertas VLANs otro switch es el root. Este no es un estándar, el per VLAN spanning tree no es un estándar, es propietario de Cisco. Ahorita vamos a ver algo que sí es estándar y es parecido a esto, pero el per VLAN spanning tree es protocolo propietario de Cisco, y el Rapid per VLAN spanning tree también es un protocolo propietario de Cisco. El último slide que vamos a ver en este tema es el siguiente. Tenemos el per VLAN spanning tree protocol, que como les acabo de decir es el que utiliza Cisco por default. Es el que usa los switches de Cisco por default. Es una instancia del spanning tree por VLAN, como les había comentado. Da oportunidad de balancear paths en la LAN, es decir, lo que acabamos de hacer, que para una VLAN el root sea cierto switch en particular, para otra VLAN sea otro switch el root en particular. Una variante del per VLAN spanning tree, como lo que acabamos de ver, es el rapid per VLAN spanning tree. Ahora, tanto el per VLAN spanning tree como el rapid per VLAN spanning tree son propietarios de Cisco. Ahora bien, existe un estándar que es el IEEE 802.1s, conocido también como MST, que es el Multiple Spanning Tree. La diferencia aquí es de que se definen grupos de VLANs y cada grupo es una instancia separada del Spanning Tree. Es decir, si usamos el Multiple Spanning Tree y en cada instancia tenemos una sola VLAN, sería idéntico al per VLAN spanning tree. ¿Cómo se configura? El Multiple Spanning Tree es de la siguiente manera. En modo de configuración global, nos vamos a ir a Spanning Tree Mode y aquí le vamos a poner que ahora es Multiple Spanning Tree. Después debemos de crear las instancias y eso es entrando a MST Configuration. Si se fijan, ya estamos en un modo de configuración que no habíamos visto, que dice config-mst. Aquí lo que vamos a hacer es dar de alta las instancias. Le vamos a decir, por ejemplo, para la instancia número 1, las VLANs que queremos que estén en la instancia número 1 es la 1, la 2 y la 3. Y para la instancia número 2 van a ser la VLAN 4, 5 y 6. Esta configuración que acabamos de hacer la debemos de hacer en todos los switches. Todos los switches, si van a correr un modo de spanning tree, en todos debe ser idéntico. En el caso de correr el MST o Multiple Spanning Tree, todos los switches deben de tener las mismas instancias y dar de altas las mismas VLANs. Entonces esta configuración la debemos de pegar
en todos los switches. Después de eso, la parte del spanning tree en sí no cambia. La única diferencia es de que puede haber nada más un root para las VLANs 1, 2 y 3 y puede haber un root para las VLAN 4, 5 y 6. Es decir, va a haber una topología por cada instancia de VLAN, no por VLAN como es en el per VLAN Spanning Tree Protocol. Con esto concluimos la parte del Spanning Tree Protocol. Lo que deben de recordar, que es muy importante, es ver un diagrama y el saber cuál va a ser el root, cuáles van a ser los root ports, cuáles van a ser los designated ports, cuáles son los non-designated ports, cuáles van a estar en blocking, que van a ser los non-designated ports. De ahí saber cómo es la topología real, la topología física, por si les preguntan cómo se va un paquete, se den cuenta por qué link se van a ir. Se va a ir obviamente por el que no esté bloqueado. También es importante el conocer qué timers existen, el conocer qué tipos de diferentes de protocolos existen en el Spanning Tree, como es el per VLAN Spanning Tree, que es el que utiliza Cisco, el Rapid Spanning Tree, el Rapid per VLAN Spanning Tree y el Multiple Spanning Tree Protocol. Todo eso también es importante. Fuera de ahí, cualquier otra duda que tengan, pueden ir a los foros. Ahí pues el compromiso de contestar todas sus preguntas es mío, y igual algunos compañeros lo pueden contestar o inclusive ya hayan preguntado lo mismo que tengan de dudas por ahí.